Y ya estamos en nuestro programa con nuestros invitados, nuestros panelistas de siempre, Federica Sánchez de la Escuela de Gobierno, Departamento de Política. Departamento de Política de Gobierno de la Universidad Alberto Hurtado. Federica, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Buenas noches. Y Rodrigo Arellano, que es vicedecano de la Escuela de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Ahí Rodrigo, sí, Escuela de Gobierno. muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Matías, muchas gracias. No sé si es casualidad, ojalá que no, en una semana, en contextos distintos, temáticas distintas, pero se logran acuerdos, y con presiones distintas también. Se logran acuerdos y grandes votaciones consensuadas de un arco político amplio. ¿Y por qué digo temas distintos, presiones distintas? Porque la ley de Naín Retamal la semana pasada, después de muchos tiras y aflojos, salió con un muy buen nivel de aprobación consensuado. Y esta ley, que es de cocción lenta, que es de un área totalmente distinta que la laboral, también logra un muy buen nivel de votación con indicaciones de todos los sectores y reivindica la democracia, Federica, ¿o no? Sí, creo que esto lo hace también, recién mencionabas, que son 6 años de tramitación de la ley. No fueron 2 semanas, no fue algo hecho a las apuradas. Son súper distintas. Es una ley que trasciende más de un gobierno y se empezó cuando el gobierno de hoy estaba en la Cámara como diputadas Carol Cariola y Camila Vallejo, y de ahí después trascendió todo el gobierno también de Piñera para llegar al primer año de gobierno de Boric y recién salir ahora. Digo, esto es lo que genera, ese nivel de votos es lo que genera un acuerdo donde se escucha a todas las partes, donde se va y se viene muchas veces sobre los mismos temas, donde hay espacio para la negociación, donde hay espacio para discusiones más profundas, donde se escucha además a las organizaciones, la sociedad, las cámaras de empresarios, digo, a todos los sectores que tienen algo que decir. Donde no se cancela a nadie. Se escuchó a todo el mundo. Y donde son derrotados los prejuicios de un lado y de otro. Eso es reivindicar la democracia, de eso se trata. La construcción legislativa, ¿no? De los grandes acuerdos para los grandes proyectos de ley. Y eso sí, creo que es una reivindicación de la democracia, pero del trabajo como más fino de la democracia también, que es ese trabajo legislativo lento de tejer acuerdos, de lograr transversalidad para darle un sustento mucho más consistente a las leyes cuando salen. Rodrigo, ¿cómo ves tú este episodio? Contextos diferentes, pero buenas noticias ambas, creo yo. Que de alguna otra forma trasciende a la política y demuestre que es posible frente a buenos proyectos de ley, dialogados, consensuados, conversados, poder lograr acuerdos. El de la semana pasada era muy distinto al proyecto original, además fue una fusión de normas. Este también es muy distinto al original, que incorpora el concepto de flexibilidad, de gradualidad, que era muy necesario justamente porque lo pedían las pymes. Pero finalmente eran anatemas eso. Flexibilidad en materia laboral o adaptabilidad eran anatemas para un sector. Y hoy día ese sector lo apoya y lo respalda. Y también un poquito de la realidad. Si el minuto económico del país tampoco te da para hacer un cambio tan radical en materia laboral como proponía originalmente el proyecto de la diputada Cariola Vallejo. Hoy recibimos una noticia pésima, que Chile va a ser uno de los 33 países de Latinoamérica y el Caribe que no va a crecer. Por lo tanto, era importante que este proyecto de ley no impactase de manera dura a las pymes, que son en el fondo las grandes productoras de empleo de este país. Y creo que es una buena noticia para la política y demuestra que se puede lograr acuerdos y que a veces los extremos también quedan fuera. Tanto en la ley Naín, un sector no quiso apoyarla, como en esta ley tampoco quisieron apoyarla. Ahora, esa es la mitad del vaso lleno, también tenemos mitad del vaso vacío, que hay cosas de nuestra democracia, no legislativa solamente, que no funcionan como debiera y a veces de maneras, hemos visto, a ver, en el caso después del asesinato la semana pasada, no sé, el carabinero Palma, todo lo que atañe a las investigaciones y estas 2 personas que han sido detenidas, aparentemente faltan otras 2, cuando uno lee los artículos, las investigaciones que empiezan a suceder, nos damos cuenta que hay voy a decir un chilenismo, un despelote de tal magnitud, a veces entre distintas instituciones que debieran funcionar más o menos coordinadas, me refiero a tribunales, fiscalía, a veces policía, que no están interconectadas, que una persona que comete un delito aquí no se lo contabiliza allá, que comete un delito cuando hubiera estado en prisión en domiciliaria. En fin, vemos también que la coordinación del Estado, a veces en la gestión de cosas más chicas,
estamos muy al debe allí. ¿Ustedes han visto, han leído los detalles de cómo han sido sorprendidas estas personas? Yo creo que sí, además también hay una descoordinación de niveles, porque hay información a nivel local, las comunas tienen la información, tienen las imágenes, pero eso no se comparte a tiempo, siempre como hay una sensación generalizada de que están llegando tarde a unir todos esos puntos de información para acelerar justamente lo que hay que hacer, digamos, capturar a las personas, encontrarlas, detenerlas, y que esto es parte de una descoordinación generalizada de todas las fuerzas que resuelven o que atañen a los procesos de... Pero esto es un poco modernización del Estado también en esa área, en que haga gestión micro para que sirva para los problemas macro. Chile está en un estado que viene hablando de este tema, pero no se hace cargo del todo de resolver modernizaciones que permitan tener una calidad de vida acorde a lo que necesitamos. Sí, absolutamente. Creo que tiene que ver con el proceso justamente de modernización del Estado, que no se puede tampoco encarar de forma aislada, porque hay que pensarlo como un todo, ¿no? O sea, hay que pensar esa modernización del Estado en las distintas áreas y trabajar en un programa integral para generar esa coordinación, porque la descoordinación es producto de la falta de comunicación, diría yo, o de la falta de modernización simultánea de las distintas instituciones que corresponde modernizar al mismo tiempo. Yo te diría un elemento más, quizás también tiene algo de criterio. Aquí, sin duda, operó el Poder Judicial con medidas, con sanciones que quizás, si se hubiesen actuado correctamente, no estaríamos lamentando el fallecimiento del carabinero y quizás de tantas otras. Entonces, bajo esa lógica, tiene razón Matías, plantea un desafío justamente de modernizar el Estado, de configurar un sistema de unidad de datos. Y en esa lógica, a mí me parece que lo que está haciendo el fiscal nacional Valencia va en la buena línea de establecer un parámetro objetivo con ciertos requisitos para hacer efectiva la ley. Cuando aquí el que comete delito no tiene documentos, prisión preventiva, que creo que ese perdón, criterio... el primer caso hoy día fue rechazado por un tribunal. El segundo. El segundo. Se pidió y el juez rechazó. Efectivamente, porque justamente tenía los papeles del DNI venezolano en este caso y el tribunal entendió que era identificable. Por eso es importante también esos criterios, establecer criterios y en eso me parece que el fiscal Valencia está dando una buena pelea y unificar también el rol de los tribunales, establecer jurisprudencia es sin duda una necesidad para evitar y tener un poder judicial acorde a las necesidades que están viviendo el país. Claro, pero si porque partimos diciendo la mitad del vaso lleno. Cuando hay acuerdos se avanza en temas sustantivos. No sé cuántos temas pueden ser más sustantivos que el rayado de cancha de un Estado y que funcione el Estado para que cada una de sus instituciones pueda hacer el trabajo que le corresponde. Y en modernización del Estado no ha habido voluntades de unos y de otros de sentarse a un acuerdo de verdad que saque adelante un Estado que se va quedando un poco atrás en resolver respuestas que la gente pide. Es que quizás también es una cuestión de que la realidad le muestra al Estado las fallas de esa falta de modernización respecto a cómo lograr resolver los problemas que tiene. O sea, porque es el momento en el cual van, digamos, en distintos momentos y etapas, ¿no? Porque todo esto tiene distintas etapas que se combinan. Van fallando de a una las distintas instancias, eso hace que falle en el conjunto. Claro. Pero hasta que eso no empieza a pasar de manera sistemática, que eso se ve, digo, estas personas tenían, no sé, tenían pedido de captura o de detención, ya habían estado detenidas o tenían una libertad... una libertad condicional. No cumplían su condena de domiciliario. La fueron a revisar de las 6 veces, los encontraron 3 y bueno, ¿qué hacemos con las otras 3 que no los encontramos? O sea, el Estado tiene que actuar en ese momento, no a posteriori, ¿no? Entonces, todo empieza a fallar y el final es como, el Estado se da cuenta que todo falla cuando le falla al mismo tiempo. El problema que sucede en esto, da la impresión, leyendo a los expertos, que cuando falla ese nivel micro, ¿no es cierto?, de que a una persona la van a buscar para ver si está en su casa como tendría que estar, porque si no tendría que estar en la cárcel. Es decir, esto es una pena alternativa, se le conmuta a una pena alternativa, que salte las alarmas y que se busque esa persona. Pero ¿cómo vamos a buscar a una persona con un delito de este tamaño? Bueno, el que pase eso quizás hace que muchos delincuentes digan, si no, nos va a pasar nada. No hay problema de dedicarnos a esto. Y por otra parte, la población dice, bueno, como nadie va a hacer nada, me defiendo yo solo. Pongo rejas, después de las rejas vienen las armas. Entonces, el que falle el Estado no es menor en este sentido. No, y es un círculo vicioso bien
Bien preocupante. Los cambios estatales son súper duros. Modificar la burocracia requiere liderazgo, convicciones que la verdad que no hemos tenido en el último tiempo. Hemos tenido gobiernos que han tenido una baja, en el fondo, conversación o diálogo Claro. con La polarización Cámara. Entonces, no ha permitido diálogo, ¿no? Para avanzar. claro, los costos de transacción han sido súper altos en los últimos 2 gobiernos para poder, de alguna otra forma, poder generar cambio a nivel de burocracia y mejorarla. Lo que pasó con ADP fue un avance importante, pero todavía existe, a mí me gusta hablar de grasa estatal, que de alguna otra forma limita el buen ejercicio del poder en estas pequeñas cosas. Entonces, mientras no exista liderazgo, convicción y además una transacción mucho menor con la Cámara, que es la llamada a hacer estos grandes cambios, es difícil hacerlo, porque al final tiene costos políticos relevantes. El gobierno ha anunciado un plan de intervención desde el principio. Desde el principio me refiero cuando fue el último impacto social del crimen del carabinero Palma Yáñez, donde dice intervención a 30 comunas. Es donde están abocados el 50% de mayor nivel de delito. Y entiendo que el programa se llama Calle sin violencia, ¿no? Ese es el tema. ¿Qué puede resultar de eso? ¿Qué deberíamos esperar? ¿En cuánto tiempo puede haber cambios significativos con un plan de ese tipo enfocado? Yo creo bueno, todo lo que contribuya a disminuir los niveles de violencia en este país son bienvenidos, creo yo. Y de donde venga, del Congreso, del Ejecutivo, ojalá con mucha convicción, que yo creo que es una de las cosas que le está fallando al gobierno, que es tener un poquito más de credibilidad en las decisiones que toma en temas de delincuencia, condicionado también por parte del actual pasado. A mí me llama la atención, sí, Matías, que lanzando hoy la primera gran medida de este gran plan, el gobierno cometa un error casi infantil de seleccionar 10 comunas, de las cuales 9 son cercanas a él. Uno entendería con alcaldes vinculados al gobierno o muy cercanos. Uno entendería que en un momento en que se requiere unidad, en que se requieren construir puentes, políticamente deben ser un poquito más estratégicos y tratar de alguna forma incorporar comunas de tu adversario político para justamente poder construir puentes ¿Y para esto por dialogar. qué? Disculpe, por ejemplo, la porque Florida, que es una de las comunas que ha sido noticia en los últimos meses a raíz de las medidas que ha tomado la alcaldía, no está incorporada entre ti. No entiendo por qué. ¿Políticamente puede ser? Sí. Federica, ¿tú ves que hay una cuenta política de favorecer con un plan que va a tener una inyección de dinero importante, la fuerza del Estado, la voluntad, la intención del Estado, ponerlo... Dije inicialmente. Ya, inicialmente. Sí, Inicialmente. esas son las Pero primeras. ¿tú crees que podría haber ahí un intento de manipular políticamente para sacar beneficios en una elección futura? Yo creo que si este es el plan piloto, digamos, el plan piloto en teoría empieza con la Comuna de Santiago y es un mes, abril con la Comuna de Santiago y después se empiezan a sumar las otras 9 durante el mes de mayo, ¿no? Yo pensaría estratégicamente que si voy a implementar un plan piloto, prefiero equivocarme con mis amigos. Digo, esta es mi visión. Equivocarme con los míos. Preferiría que, digamos, tener algún... Con mis amigos que están pidiendo ayuda. No, o sea, preferiría implementar el plan piloto en una comuna donde tengo una relación más fluida con el alcalde de esa comuna, porque de alguna manera también puedo ver puedo ver las fallas sin que eso tenga un impacto tan severo en la política a nivel gubernamental. Pero ¿no? es que es el cinismo de la política, en el sentido estricto de la palabra. Uno debe, cuando tengo esta herramienta, la voy a aplicar en el territorio, tiene que fijarse también en los equilibrios, como dice Rodrigo, que sean alcaldes de oposición y de gobierno, o esas cosas son secundarias y eso dejemos a los partidos. No, yo creo que sí, creo que obviamente lo que dice Rodrigo tiene sentido, pero aún así, aunque eso tiene sentido, quizás eso debería haber estado una mejor distribución de las comunas de estas primeras 10 seleccionadas. En eso estoy de acuerdo con Rodrigo. Pero creo que en el primer piloto, en la primera prueba, hay también una necesidad o una voluntad de probar con algún sector, con un espacio, con una comuna donde hay una buena relación con la alcaldía. Y creo que eso también es estratégico, digo, y la política también es un poco estratégica. Digo, el gobierno viene un poquito vapuleado en las últimas semanas, sobre todo respecto a la agenda de seguridad. Entonces, yo iría a mirar cómo funciona el plan en un lugar que tengo más cercano. Y Rodrigo, y tú dices, esto es para partir. Claro, son 10 de 30. Sí. Pero el puntapié inicial. Y la verdad que uno espera que en un minuto, que lo hemos conversado, o sea, que es fundamental justamente este diálogo político, lograr amplio acuerdo en temas que son fundamentales. Yo hubiese esperado que el gobierno en esta oportunidad aprovechara la ocasión y pudiera incorporar más comunas de Chile Vamos,
o hacer un nivel mucho más parejo, pero cuando tú 9 comunas cercanas, una de la coalición opositora, algo me dice que no está cuajando bien en el comité político para la selección. Entonces, creo que hay una pérdida de oportunidad importante en este gran... Muy fácil de Y corregir. la mayoría son Sí, de por supuesto. la región metropolitana, además. Sí. Cuando podría haber salido. Salvo los ¿no? sí. Hay un par que no. Sí, están pero los- la gran mayoría son de la región metropolitana. Ahí Valparaíso, podría haber habido un poco más de... Si en el plan final hay una gran parte del plan está concentrado en la zona de la Araucanía y otra parte en la macrozona norte. Pero sin embargo, para estas primeras 10 vemos que eso se achica como al centro y sobre todo con un sesgo más... No, es metropolitano. Arica, Iquique, Valparaíso, Concepción, Los Ángeles, en la región del Biobío, y el resto son la comuna de la región metropolitana. Santiago, 5 y 5. Puente Alto. Claro, Santiago, Puente Alto, en fin. Déjeme cambiarlo levemente de tema en los minutos que nos quedan, porque estamos viendo casi como en espejo, así como uno mira hacia allá y acá, más o menos igual, que dentro de cada coalición hay relaciones hipertensas, súper difíciles, tanto en la derecha o la izquierda, o en la oposición y en el gobierno. Eso, a ver, no sé, ¿cuál les parece a ustedes que es la que está más debilitada, más complicada? Quizás puede ser el oficialismo porque están gobernando, y siempre los que gobiernen están en problemas, puede ser más delicado, ¿no? Por los efectos que tenga. ¿Ustedes ven a ambas coaliciones tan apretadas, tan tensadas y ven malas relaciones? Yo creo que de la reunión que tuvo la ministra del Interior con los la representantes de Apruebo Dignidad, sí. Creo que ahí quedó un poco en evidencia que la tensión en ese sector está bastante crispada. Cuando uno habla con ellos, el reporteo es muy fuerte. Estaba bien crispada y digo, o sea, si el sector de Apruebo Dignidad no llevó la ley Naín Retamal al Tribunal Constitucional como le había amenazado al presidente que lo iba a hacer, fue porque mataron al suboficial, al cabo Palma esa misma noche y el presidente lo promulgó en la mañana. Porque si eso no hubiese sido así, es muy probable que parte de su propio sector, ni siquiera es su partido, hubiese ido al Tribunal Constitucional. Entonces creo, ahí hay una tensión que se corta muy claramente con cuchillo. Está muy crispado el ámbito ahí. Sí, y la ministra Toá, ¿ustedes cómo ven que está capitaneando este equipo? ¿Cómo está articulando? ¿O ya está muy marcada con el socialismo democrático y el Frente Amplio? Digo, el mensaje de la reunión de ayer, del Aprueba Dignidad de la ministra, fue que por favor el gobierno se hiciera cargo de la agenda de seguridad y no se la dejara en manos a la oposición. Básicamente ese fue el mensaje que le fueron a transmitir. Digo, eso muestra que hay un sector que está muy descontento dentro de la coalición de gobierno. ¿Se puede hablar de las lealtades de los partidos del presidente, del partido y de la coalición del presidente, de la microcoalición con el gobierno? ¿O aquí hay que ser leal con tus votantes, con tus principios, con tus posturas? Difícil, ¿eh? Porque, claro, el que gobierna pide otra cosa. Dice, tenemos que cambiar. Pero los que están en los partidos dicen, nuestros votantes. Sí, es una dualidad muy, muy delicada, porque todo político quiere eventualmente reelegirse también, y depende de esos votos, y depende de ese electorado. Pero hay que gobernar, y para gobernar necesitamos los acuerdos legislativos. Entonces todo es, ¿cuál es el sano equilibrio para tener un buen gobierno, hacer un buen gobierno y seguir adelante? Yo creo que al final del día, fíjate, Matías, aquí hay un tema de defender ciertas convicciones con pragmatismo y empujar la agenda hacia adelante. El gobierno puede renunciar a alguna de sus medidas y debe hacerlo, porque yo creo que la ciudadanía está en otra sintonía y el país requiere otra mirada hoy en día a la que tenía el presidente Boric en marzo, en abril, cuando hablaba de cherry picking, por ejemplo. Hoy es distinto y eso le significa hacer un giro, un cambio, sin renunciar a sus convicciones, pero de alguna otra forma hacerse cargo de eso. Y frente al conflicto que existe hoy en ambos sectores, yo creo que hay una diferencia, no solo porque es gobierno, sino porque son coalición, son compañeros en esta ruta. En el caso de la centro-derecha, no son coalición. Existe una coalición grande que se llama Chile Vamos, que va desde Bópoli, Renovación y la UDI, y tenemos al Partido Republicano, que de alguna otra forma actúa en efecto legislativo muy similar a lo que hace Apruebo Dignidad, que es rechazar casi todos los proyectos de ley por distintas razones. Aquí, básicamente, porque viene del presidente Boric, se aprueba. Y lo otro, porque hay matices del socialismo democrático, también se rechaza. Entonces,
son diferentes. Uno es coalición y aquí no hay coalición, no hay un pacto ni siquiera electoral para el próximo proceso de elección de los consejeros. Entonces, hay procesos diferentes. Y con respecto a la centro-derecha, yo me quedo, y también lo trato de extrapolar a la centro-izquierda, que los que gobiernan o ejercen la función pública, de alguna otra forma, insisto siempre, sin renunciar a convicciones y valores, tienen que prometer el bien común. Y en ese sentido significa dialogar con el otro. Dialogar y llegar a acuerdos no significa renunciar a tus principios. Por eso cuando el presidente Boric convoca a los presidentes de los distintos partidos y algunos partidos ausentes como republicanos, a mí siento que le falta un poco de altura de bien común hacia el país. Cuando el presidente te llama, independiente de tu mirada, creo que es importante estar ahí, fíjate. Federica Sánchez, de la Universidad Alberto Hurtado, Rodrigo Orellana, Universidad del Desarrollo. Muchas gracias a ambos por estar aquí esta noche. Muchas Que estén muy bien.